Está con nosotros una visita de lujo, Liliana Colino. ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. No, Y sobre todo, gracias por ayudarme a malvinizar. Bueno, creo que es el compromiso que debiéramos tener todos los argentinos, algunos no. De eso vamos a hablar contigo. Primero, Liliana es doctora médica veterinaria y es enfermera con ¿qué grado de la Fuerza Aérea? Alférez. Alférez. Contanos tu historia. Bueno, Contale a la audiencia correntina quién es Liliana. Ingresé en Fuerza Aérea en 1980. Todavía no había mujeres en ninguna fuerza armada ni de seguridad. Fuerza Aérea fue la primera en animarse a incorporar mujeres como personal militar femenino. Por lo tanto, yo ahí, después de hacer el curso de instrucción militar, que por supuesto se hizo separado de los varones, porque en ese entonces nada era mixto. No, pues. Por favor, no se podían mezclar. Ahora sí, en la secundaria teníamos, no, éramos compañeros. En la secundaria, en mi época, no era mixta. No, sí, yo tuve compañerita. No. Bueno, pero usted es más joven que yo. No tanto, no va a tener, no. Yo hice la secundaria del 66 al 71, así que no. Bueno. Si no éramos los correntinos, que éramos eran más liberales. Muy más liberales avanzados. Bueno, la cuestión es que ingresé entonces, después de hacer la instrucción militar, en el Hospital Aeronáutico Central como enfermera jefe de terapia intensiva, trasplante renal y quemados. Bueno, todo eso. En el 82, cuando se declara la guerra, Fuerza Aérea envía a 5 cabos principales femeninas a colaborar con el armado del Hospital Rubicable en Comodoro Rivadavia. El Hospital Rubicable es un hospital de alta complejidad, tiene 11 módulos, cada módulo mide 6 por 3 por 3, es inmenso. Tiene todo lo que se puede necesitar, tiene módulo de terapia intensiva, de internación general, de quirófano, laboratorio, rayos, tiene planta potabilizadora y energía eléctrica, 2 tanques de agua, un monstruo es, 2 tanques de agua, 2 tanques de combustible, cocina y comedor. Se traslada en 6 vuelos de Hércules, porque cada vuelo puede transportar 2 módulos y una grúa, que es lo que se necesita para poder moverlo. Sí. Bueno, estas 5 enfermeras volvieron a Buenos Aires y fuimos un segundo grupo de enfermeras, en ese grupo fui yo, y fue cuando el 1 de mayo se produce el primer bombardeo a Puerto Argentino. Siempre yo digo que la pista de Puerto Argentino fue el objetivo primordial de los británicos. Ellos sabían que si destruían la pista, se cortaba el puente aéreo, se cortaban los abastecimientos y se terminaba la guerra. Por lo tanto, ese fue siempre su objetivo primordial. Bueno, después de eso... Y vos esto hay que marcarlo porque vos, claro, además de enfermera, pero eras enfermera de la Fuerza Aérea, estaba de una de las fuerzas que tuvo un rol decisivo en muchos aspectos, brillante, en muchos por aspectos. ejemplo, de las evacuaciones sanitarias era la única que hacía evacuaciones sanitarias. Bueno, o sea que todos los heridos que salieron de Malvinas los llevaron ustedes. No todos, algunos fueron trasladados en helicóptero al Almirante Irízar o al Bahía Paraíso, que son los 2 buques hospital. Es decir, cuando no se podía... ¿Pero esos helicópteros eran de la Marina de Guerra o de la Fuerza Aérea? No, de la Marina. De la Marina. De la Marina o del Ejército. Entonces, se produce el hundimiento del Ara General Belgrano al día siguiente y ahí nos dimos cuenta que había empezado la guerra. El crimen de guerra que ahora alguien de nuestro actual gobierno le dicen que fue un acto de guerra lícito. No fue un acto de guerra lícito, un crimen para nada. Estaba fuera de la zona de exclusión. Sí. Y incluso el comandante que estaba a cargo del Conqueror se negó a bombardearlo en 3 oportunidades, hasta que Margaret Thatcher le dijo, si no lo bombardea, que ocupe su lugar el segundo comandante. Directamente, así que evidentemente era claro eso. Claro. Del primer nivel político. Exactamente. O sea, como pasa siempre, porque las guerras las hacen los políticos, no los militares. Sí, bueno, ya decía Clausewitz, la guerra es la política por otros medios. Exactamente, lamentablemente. Bueno, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que había empezado la guerra.
¿Cómo cuando te metiste, dejaste, vos eras veterinaria ya? Sí, yo me recibí de enfermera en noviembre del 78 y de veterinaria en febrero del 80, porque cursé las dos materias, las dos carreras al mismo tiempo. ¿Y cómo te metiste en la Fuerza Aérea? ¿Qué te llevó a decir, Ay, quiero rebelde, ser... pura rebeldía? Aunque parezca mentira, ¿no? Porque uno dice entrar a las Fuerzas Armadas por rebeldía, suena rebeldía? raro. Sí, suena raro. Pero lo que pasa es que yo quería ser guardaparque. No me dejaron ser guardaparque por ser mujer y ahí fue cuando vi... ¿No había guardaparques mujeres? No todavía, había también? nada. Es decir, las mujeres éramos o enfermeras o maestras. Hay que ponerse en situación. Muy pocas otras profesiones. Por ejemplo, yo en la facultad veterinaria, el 90% eran varones y el 10% éramos mujeres. Eran pocas chicas en veterinaria, sí. Ahora es al revés. Ahora es totalmente al revés. Son más mujeres que varones. Entonces, bueno, lamentablemente yo salí muy enojada y veo los flyers de Fuerza Aérea que dice Fuerza Aérea Argentina incorpora personal militar femenino. Uy. Y yo dije, ¿qué? Personal militar, no, leí mal. Veo otro flyer, yo iba en el colectivo, ¿no? En el bus, en el 132. Veo otro y lo mismo. Y digo, oh, ¿qué pasa acá? Entonces me bajé. Tomé los datos y me fui. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Me bajé y después fui al edificio Cóndor a inscribirme. Ya, ahí. Ahí, todo al toque. Y bueno, y después hice el psicofísico en el INMAE, porque en ese momento nos mandaron a hacer en el Instituto Médico de Medicina Aeronáutica y Espacial. No era que podíamos hacer en cualquier lado. Cualquier lado, no pues. Y tuvimos 4 exámenes de aptitudes y condiciones prácticas y teóricas, quedamos 15. De esas 15 fuimos a hacer... De 15 mujeres. 15 mujeres, que fuimos a hacer la instrucción militar separadas de los varones, como era de esa época. Nosotros estábamos en el Hotel Internacional de Ezeiza, ¿lo conociste? No. ¿Viste que vos sos más nuevo? No, pero yo soy correntino. Ah, bueno. Ezeiza, si querés que te cuente, que era chico, pero ya acá todos conocen mi filiación política. Ezeiza la conocí el 20 de junio, cuando volvió el general Perón a Ezeiza. No, pero esto no, fue mucho antes. Eso fue después. Claro, por eso, Sí, eso fue mucho antes. Bueno, digo. tenía 19 años, 18 entonces años. fuimos, estábamos alojadas en el Hotel Internacional de Ezeiza y hacíamos las prácticas en las piletas olímpicas de Ezeiza. ¿Qué tal? Terminamos la instrucción, fuimos al Hospital Aeronáutico. Por eso es que entré en la Fuerza Aérea. Y tenías muy poco tiempo de ejercicio militar cuando Y 2 sucedió años. el 2 de abril. 2 años. Pero ya tenía 2 años, es decir, yo ya había sido enfermera jefe de terapia antes en otro lado, porque había egresado en el 78. Y normalmente en esa época las enfermeras, porque antes no había enfermeras con secundario y universitario, la mayoría eran auxiliares de enfermería. Entonces cuando uno era enfermera directamente iba como enfermera jefe. Sí, pues. Porque Tenía era mucho más preparación, claro, se supone. Claro, tal cual. Y bueno, entonces yo no tenía experiencia. Así que bueno, en un primer momento nosotros no fuimos incluidas. ¿Y en alguna las vez tripulaciones. sospechaste que podías estar en un conflicto bélico, en una guerra, en jamás. frente armado? Nunca. No digo porque había también los que vivieron antes, Sí. probablemente, lo que tuvimos juventud también, viste que yo soy Sí. el 77, 76, 77, 78, estuvimos pensando Un que en approach. algún momento Claro, podía con haber Chile. una guerra con Chile. Claro. Y la gente se preparaba para eso. Pero nosotros lo veíamos Pero después lejos. parece que, digamos, Sí, se calmó y nosotros y lo veíamos lejos, la verdad. Yo creo que como en este siglo no había habido guerras y Fuerza Aérea nunca había entrado en una guerra, No, pues. jamás, porque es una fuerza sumamente nueva. Entonces es como lo veíamos muy lejos esto de la guerra, ¿no? Bueno, y nosotros cuando ingresamos, siempre realizábamos guardia de vuelo una vez por mes, que era, por ejemplo, evacuación. Guardia de vuelo, ¿qué Guardia es de eso? vuelo son evacuaciones sanitarias, es decir, vos por 24 horas estás a disposición, porque en esa época no había como ahora evacuación sanitaria privada, nacional, provincial o municipal, todas las hacía Fuerza Aérea. Entonces teníamos guardia de vuelo una vez por mes, que estábamos 24 horas a disposición. Si había que hacer una evacuación, teníamos que ir.
Y Nosotros ahí ya eso, tenías todo el entrenamiento, que se evacuación cómo levantar de un herido, terapia cómo... intensiva, porque era un solo paciente, se evacuaba un paciente y era de terapia intensiva, tanto en el interior como en el exterior, es decir, también tuvimos que ir, yo tuve que ir a Costa Rica, a Brasil a buscar pacientes, es decir, no era exclusivamente del país, ¿no? Pero ¿y eso que eran más Terapia intensiva. terremotos, accidentes? No. Por ejemplo, no, pero por ejemplo, eh, a ¿Alguna Costa Rica catástrofe? fuimos a buscar a un monseñor de Lomas de Zamora que tuvo Guillain-Barré A mí no. y que estaba internado y lo fuimos a buscar para traerlo. Y así, bueno, también en Sí, sí. Brasil también nos pasó un accidente automovilístico, fuimos a buscarlo. Es decir, siempre no era por terremotos o eso, sino más bien por cosas puntuales. Individuales, puntuales. Claro. Pero en este caso nosotros no fuimos incluidas en las tripulaciones de vuelo, las mujeres. Por eso es que a mí me ofrecieron si aceptaba ir voluntariamente. A Malvinas. A Malvinas. ¿Y cómo viviste el 2 de abril? Formar parte de las tripulaciones de ¿Cómo fue vuelo. vivir el 2 de abril primero? No entendía nada. Porque yo llegué Salió la noticia, todos nos desayunamos con el 1 de abril, yo me fui del hospital a las 7:30 de la tarde, no pasaba nada. Era un día normal. Nadie nunca en la Fuerza Aérea había dicho, mirá que está por... No, nadie sabía Jamás. nada. No es que no habían dicho, realmente no sabían. No se sabía. Porque vos te das cuenta cuando algo se percibe en el ambiente. Y el 2, papá me despierta a las 6:30 de la mañana y me dice, Lili, recuperamos las Malvinas. Wow. ¿Qué? Le digo, estás soñando, papá. No, lo dijo Radio Rivadavia. Yo no entendía nada. Bueno, Me fui corriendo al hospital. Era una efervescencia total, todo el mundo, viste, hablando de Malvinas. Bueno, y ahí me encomendaron a armar los BEM, que son los botiquines ahí de ya te anotaste. emergencia médica. ¿Qué es? Y a eso ya lleva un tiempo, porque no había mail, no había internet, nada como ahora. Entonces, no, pues, claro, sí. Entonces todo se hacía a mano. Entonces un soldado llevaba el pedido a la dirección administrativa. La dirección administrativa, después que lo aprobaba, otro soldado lo llevaba a la Dirección General de Sanidad. Después que lo aprobaba, otro soldado lo llevaba a la Dirección de Abastecimiento del Cóndor. Más o menos son 15 días para que te entregue los materiales. Sí. Bueno, después de eso entonces fue cuando me mandaron a Comodoro. Cuando se produce... Ahí es donde vos te anotaste, voluntario. No. Ah, no todavía. No, cuando como personal militar 2 de abril, a vos te despliegan. mandan, sí. No tenés opción. Pero como no estábamos incluidas en las tripulaciones de vuelo, sí me preguntaron si aceptaba ir como voluntaria. Y realicé evacuación sanitaria en avión Merlin de terapia intensiva dentro de la costa patagónica. Por ejemplo, cuando un piloto se eyectaba o cuando un náufrago de la marina. ¿Y ahí vos te anotaste vos como voluntaria? Exacto. ¿Y tus compañeras también o solamente vos? No, porque me ofrecieron a mí nada más. A vos nada más. No es que ofrecieron quién quiere ir de voluntaria. Me dijeron, ¿aceptás ir de voluntaria? Así fue personal. O sea que ya te vieron todos los antecedentes, la cara, las ganas, todo. La cuestión es que me dijeron eso. Entonces, bueno, ahí fue cuando el brigadier Crespo me agregó en la tripulación de vuelo. Bueno, y entonces hacemos esas evacuaciones sanitarias de Hércules de terapia intensiva, lo llevamos al hospital Rubicable, al módulo de terapia intensiva, y después fue cuando se produce el desembarco inglés, que empieza a haber evacuaciones masivas, porque empezaron los combates cuerpo a cuerpo, es cuando empiezo a ir a Malvinas. Y ahí ya se cambió. Eras también la única que volaba en eso, volaba en esos vuelos, valga la redundancia. Mujer, la única mujer que llevaban. Exacto. Ahora, hay que tener en cuenta que ya en este momento se debieron cambiar todas las formas de evacuación. Porque antes el puente aéreo se hacía en forma normal. El Hércules iba de día, aterrizaba, descargaba, levantaba pacientes o levantaba personal que tenía que volver y ya está. Acá ya, como estábamos dentro de la zona de exclusión, con bombardeos continuos, con los problemas propios de la urgencia,
Entonces ya los vuelos empezaron a hacer a ras del mar. Claro, con porque silencio. primero volaban a altura normal. Claro, velocidad de crucero. Pero ahora ya estaban los ingleses. Ahora, aparte el Hércules es un avión muy grande, muy pesado. Pero supuestamente, al ser una aeronave, no iban con la Cruz Roja, con la señal, no eran vuelos sanitarios, no estaban protegidos, supuestamente por las convenciones de guerra. Nunca los ingleses respetaron eso. Hasta al almirante Iriza lo bombardearon, que también tenía la cruz y había sido requisado por la Cruz Roja. Los aviones en los que vos volabas no estaban protegidos por la inmunidad médica, digamos, de la Cruz Roja. Sí, la Cruz Roja podía protegernos, pero el problema es que los ingleses Eso no le daban bolilla. Exactamente, sí. Ese es el problema. No, sí, por eso te digo. Pero ese es el punto. Teóricamente debieron haberlo respetado también. No, son piratas, y los piratas actúan así. Sí. Bueno. No, pero ese detalle, por ejemplo, que no respetaban los vuelos sanitarios, no lo sabía. Tampoco respetaron al almirante Iriza, que lo bombardearon y que es un buque inmenso, porque es el buque antártico, que tenía una cruz roja inmensa. Sí, pues se le pintó, sí. Y entonces, ¿cómo puede ser? Sí. Bueno, entonces, claro, empezaron a hacer los vuelos a ras del mar, con silencio de radio, totalmente oscuras, para que el bulbo de los radares no pudiera identificarnos, porque si no, el Hércules era un blanco fácil para los buques y para las patrullas aéreas, para todos. Sí. Sin embargo... Además, mucho más lento el Hércules, más grandote, gozo, que cualquier avión de casa. 1000 veces más lento. Más una presa fácil. Porque iba a ras del mar y por lo tanto no tenía velocidad de crucero y estaba a expensas del viento. Entonces es como que es mucho más lento. De todas maneras... ¿A vos te gusta volar? Me encanta. Bueno, por eso, o sea que disfrutaba, pero porque me imagino a mí también, mi frustración es no haber sido piloto, pero eso de volar a ras del mar, raspando las olas, debe ser... Que las olas golpean contra las ventanillas. La cosa es volar tranquilo, mirar el mundo desde arriba, los paisajes, nada que ver. Y otra cosa es venir. Es a la noche, que no sabés dónde estás, porque no sabíamos dónde estábamos, y lo único que veíamos eran las olas golpeando contra las ventanillas, nada más. Y pensaba, ¿en qué momento nos hundimos? Y sí, más o menos. Dijimos, ¿dónde estamos? ¿En un submarino o en un avión? Claro. ¿Viste? Bueno, y cuando llegábamos a Puerto Argentino, que también estaba a oscuras, cuando los del BIM 5, que era el batallón de infantería que estaba alrededor del Puerto Argentino, escuchaba las tetrahélices, rápidamente limpiaban la pista. ¿Por qué? ¿Cómo limpiaba la pista? Porque, ¿estaba limpia la pista? No, porque ellos la llenaban con piedra y turba. La camuflaban. Para camuflar, para que los aviones de reconocimiento de inteligencia pensaran que la pista estaba explotada. Hecha pelota. Entonces cuando escuchaban la tetrahélice, rápido limpiaban la pista y entonces el Hércules empezaba a carretear. Y carreteaba permanentemente. ¿Aterrizaba? No aterrizaba ya. ¿Cómo no aterrizaba? No podía aterrizar porque el Hércules es un avión muy pesado y necesita un tiempo prolongado de carreteo para despegar. Entonces ese tiempo de despegue es un blanco muy fácil para el bombardeo. O sea que no aterrizaba para no tener que despegar después y que vivía carreteando. Carreteaba todo el tiempo, daba vuelta alrededor de la pista. Primero nos tirábamos nosotros de arriba de los containers, después... ¿Cómo nos tirábamos? Claro, pues nosotros íbamos acostados arriba del container. El container ocupa toda la bodega del avión y en el container se llevaba todo lo que pedía Puerto Argentino. Entonces nos tirábamos a la pista. El Hércules, a ver, corregime si me equivoco, tiene un hermoso... Claro, una rampa. Una rampa espectacular. Claro. Los containers los tiraban ahí y terminaban en el suelo. ¿Y usted prendido arriba de los containers? No, nosotros nos tirábamos a la pista. Nos tirábamos del container a la pista. Cuando terminaban de descargar los containers, empezaban a venir. Nosotros corríamos atrás del Hércules para volvernos a subir. Y un entrenamiento nos daban fenomenal. El monopatín, ¿viste? El monopatín eléctrico nos daban. Y entonces nos empezaron a llegar las ambulancias, marcha atrás con las puertas abiertas, se apoyaban contra la rampa del Hércules para tener la misma velocidad, porque la idea era que los dos tenían que tener la misma velocidad, porque si no... O sea que iba el avión... El Hércules arrastrando a la ambulancia. La ambulancia de culata y el container se metía... No, el container ya estaba en la pista, ya lo habían sacado. Ah. Ya fue afuera el container. Cuando largaba los containers, después el avión daba una vuelta más hacia afuera, entonces ahí venían las ambulancias. Y el container es como que quedaban en el medio los containers.
Bueno, empezábamos a subir pacientes, los que estaban mejor estaban en los laterales, los que estaban más graves iban en las camillas, en el medio, porque tenían que ir engrampadas las camillas, porque como el Hércules iba despresurizado para poder ir a ras del mar, se movía mucho adentro. Entonces, o sea que tenías que atar todo eso. Tenía que ir bueno, todo pero engrampado. Si ya me imagino lo que el espectáculo es, y no hay filmaciones de eso, Lili. Nada. Se hacían en la madrugada. ¿Quién va a filmar? Selfie no había. Claro, no había celulares, claro. Y los periodistas, había un fotógrafo que a esa hora dormía. Sí, no estaba en la pista. El show ese de una ambulancia en marcha atrás, bajando una camilla que la enganchaban y la subían al Hércules con una persona herida, un combatiente herido. Pero se hacía tan rápido. Es Vos no sabés lo rápido que se hacía, porque uno no tenía tiempo de pensar en nada. Era evacuar y evacuar. Hasta que el piloto era informado por la torre de control. ¿Y cuántos heridos entraban en esos por viajes? eso, ahora te voy a explicar. No era algo fijo. El piloto recibía de la torre de control que se acercaba a los Sea Harrier. Entonces automáticamente despegaba. Y mientras que despegaba iba levantando la puerta trasera. Es decir, que vos en una evacuación podías evacuar 8 pacientes, porque capaz que empezabas y ya te venían los Sea Harrier, o en otra evacuabas 80 pacientes. Todo dependía de eso. El triage inicial lo hacía el Hospital de Puerto Argentino, es decir, ellos ponían en las ambulancias de adelante los que necesitaban indefectiblemente la evacuación. Los más graves. Pero no, hay algún detalle, no podían estar descompensados hemodinámicamente ni con hemorragia. ¿Por qué? Porque como el Hércules iba despresurizado, hay mayor riesgo de paro cardiorrespiratorio y de hemorragia. Imagínate a oscuras, con la bodega llena. ¿Cómo haces una reanimación cardiopulmonar? Sí. ¿Cómo controlas una hemorragia? Yo te digo, era un paciente al lado del otro. No había lugar ni para... Y estadísticamente, aunque sea cruel y casi negra la pregunta, la mayoría de los chicos, de los combatientes rescatados así, ¿se salvaron? Siempre. ¿Todos? Siempre. Qué fabuloso. ¿Por qué? Porque venían compensados ya. Venían después de una cirugía, por ejemplo. O venían, por ejemplo, con una bota inflable, un brazo inflable, porque tenían fracturas. Y en Puerto Argentino no había para hacer radiografía. Entonces no se podía decidir si había que hacerle osteosíntesis o había que hacerle yeso. Entonces es como que los pacientes tenían que venir ya compensados. No podían venir descompensados, medios moribundos. Nosotros no trasladamos fallecidos. No se podía usar el tiempo de evacuación para trasladar fallecidos, evidente. Sí. Bueno, y cuando llegábamos a Comodoro Rivadavia, el vuelo de vuelta se hacía exactamente igual, a ras del mar, con silencio de radio, a oscuras, usábamos linterna en la boca para alumbrarnos. Cuando llegamos a Comodoro, aterrizaba y frente a la pista estaba el hangar de YPF. Y al lado estaba el Hospital Rubicable. Que aterrizaban directamente ahí. En la pista. Y al lado estaba el Hospital Rubicable dentro de la 8ª Brigada. Entonces, ahí es cuando se hacía el triage. Es decir, se priorizaban los pacientes. ¿Qué es el triage para doña Rosa que nos está escuchando? Dice, ¿qué estará diciendo esta señora? Cuando se clasifican los pacientes según la gravedad, según el tratamiento que necesitan y en este caso también según el arma que pertenecen, porque Fuerza Aérea trasladaba a todos y después cada arma se hacía responsable a partir de Comodoro de la evacuación de sus pacientes. Y aparte siempre se priorizaba primero la vida. Sí, el que estaba más grave. Estaba más grave. Segundo, se priorizaba el miembro, es decir, tratar de salvar los miembros en lo posible. Sí. Y tercero, era la parte psicológica, ¿no? ¿Qué tan afectado estaba? Y había algunos con un ataque de pánico, por ejemplo. Había algunos, no muchos, ¿eh? No vi muchos pacientes con ataque de pánico. Yo creo que en todo el tiempo habré visto 2 o 3 nomás. Bueno, y cuando terminábamos, ahí es donde se aprovechaba. Los que estaban más graves iban al módulo de terapia intensiva, los que estaban menos graves iban al módulo de internación. Y
El resto quedaba... Es decir, lo psicológico, A ver. me surge una pregunta y me la hago siempre. Si yo hubiera estado ahí, ¿qué clase de susto, qué clase de miedo, qué clase de coraje hubiera tenido? Más vale no responderla, pero a ver si salía corriendo. No había posibilidades. Pero el que volvía después de haber sido herido, venía aliviado, decía, bueno, menos mal me hirieron, o me rompí la pierna, o tengo pie de trinchera y ya me salvo de la guerra, o había algunos tan locos, tan corajudos que decían, curame que quiero volver a pelear. Sí, eso era lo más frecuente. ¿Lo más frecuente? La mayoría que me decía, cabo principal, pero así, me agarraban así de sopetón, me decían, cabo principal, ¿cuándo cree que voy a poder volver? ¿Cuándo cree que voy a poder volver? ¿A Malvinas? Guerra. Sí, ¿A pelear? Sí, entonces yo le decía, bueno, todo depende de cuándo dure la guerra, depende cuándo vos te mejores, pero yo necesito volver, allá quedaron mis hermanos, mis amigos y yo les prometí que volvía. ¿Qué tal? Y eso es lo más frecuente. Por eso a mí me duele mucho cuando hablan de los chicos de la guerra. Eran chicos, pero no eran chicos. No, chicos, digo, no eran jóvenes, chicos. jóvenes. Eran jóvenes y muy valientes. Sí, no, yo discutí, peleé mucho, coincido con vos, con los chicos de la guerra y pobrecitos. No eran chicos. Además, los que más o menos estudiamos el tema de las guerras, qué sé yo, los combatientes en todas las guerras, desde... Siempre tienen esa edad. Desde César en adelante, o mucho más atrás, si querés todavía, sí, eran jóvenes. Eran los jóvenes. Cuanto más atrás te van la historia, eran más jóvenes. Y míralo San Martín, 13 años estaba luchando. Sí. Así que bueno. Esa edad, eran hombres. Claro, exactamente. Pero que es la verdad es que la mayoría tenían O sea que ese, me salvé, era rarísimo. No, yo no lo viví al menos. ¿No lo viviste? No. Claro, porque uno podría haber dicho, bueno, ya estuve, ya cumplí con mi deber y ya, bueno, menos mal. Pero lo que pasa es que la guerra crea lazos que los que no estuvieron en la guerra no pueden entender. La guerra crea lazos de camaradería que no se igualan a ninguna otra relación que uno pueda tener en condiciones normales, porque la guerra es puro estrés y uno depende del que tiene adelante, del que tiene atrás y del que tiene al costado, y crea lazos que son indestructibles en el tiempo. Vos capaz que no ves a un veterano hace un montón de tiempo y cuando lo ves es lo mismo que si lo hubieras visto ayer. Sí, no, es que el estrés ese que vos decías, el haber vivido el temor que sin duda tenés, porque es que es inevitable y es normal eso. La cosa que nos atacan y nos defendemos juntos y vos me defendés a mí, yo te defiendo a vos. Y, tal cual, es así. Estamos aquí o salimos todos juntos o no sale nadie. Así es el sentimiento de la guerra. Lamentablemente el que no estuvo le cuesta entenderlo y aceptarlo. Pero lamentablemente ¿qué te parece? Es así. Sí, yo siempre suelo citar a Winston Churchill, aunque no es santo de mi devoción en muchas otras cosas. Churchill dice en sus memorias que él fue combatiente desde muy joven, era ateo. Yo siempre fui ateo y soy ateo. Salvo en la víspera de la batalla. Exactamente. En la víspera de la batalla cuando rezaba. Claro, es que vos sabés que a mí me pasó, por ejemplo, cuando estuve en un refugio, porque había amenaza de bombardeo. En el refugio vos no podés hacer nada. Vos decís, espero que no bombardeen, porque vos no vas a sacar la 9 milímetros y vas a disparar. Donde estábamos ¿Te todos, toca o no te toca? Claro. Yo era la única mujer. Eran todos varones en el refugio. Y era un murmullo todos rezando. Es increíble. Yo creo que hasta los agnósticos y los ateos rezaban. Porque en ese momento vos necesitas encomendarte a alguien superior para que te proteja de algo que vos no podés manejar. Sí. Entonces, yo ahí lo comprobé, me quedó re claro en ese momento. ¿Qué te parece? Que lo decía, ¿no? Y genera un clima de camaradería, justamente. Sí, totalmente. Más que de camaradería, ya de hermandad. Sí. Bueno, ¿y la vuelta cómo fue? Yo volví a Buenos Aires el 4 de junio. ¿Y por qué el 4? Porque nosotros habíamos como mujeres... Poco día, 10 días antes de la rendición. La cosa es así, nosotros fuimos mal incorporadas como mujeres, pues tendríamos que haber sido incorporadas como oficiales. Porque cuando tenés secundario universitario, ingresás en las Fuerzas Armadas como oficial. Pero nosotros, como éramos las primeras, quisieron probar qué pasaba.
Entonces nos incorporaron como suboficial, con tercer grado, pero de suboficial. Entonces, siempre a mitad de año, la Escuela de Aviación Militar hace un curso de promoción de suboficiales a oficiales. Entonces eligieron a 6 de los cabos principales para ir a hacer ese curso a la Escuela de Aviación Militar en Córdoba. Entonces, por eso yo me tuve que volver el 4, porque el 6 me tenía que presentar en la Escuela de Aviación Militar. Así que el fin de la guerra me encontró allá. Y además, cuando viniste creías que hacías el curso y volvías. No se pensaba en la rendición o en que terminaba la guerra. En realidad se pensaba, nadie pensó que la guerra iba a ser indefinida. Sí, pues no. Primero, en yo creo realidad, que los primeros que no pensaron en una guerra larga fueron Galtieri y compañía. No, pero es que nadie pensaba, ni siquiera todos pensaban en que iban a ganar la guerra, pero no en el tiempo, sino en la proximidad. Yo creo que hay muchos factores que influyeron para perder la guerra. Factores de falla de estrategia y táctica por parte de Menéndez, factores por parte internacional con el apoyo de Chile, con la neutralidad de Uruguay. Es decir, todo influyó también, ¿no es cierto? La OTAN que se metió. La equivocada concepción de que Estados Unidos te iba a apoyar, y era obvio que... Con que no se hubiera metido hubiera sido suficiente. Se tenía que meter. Ese es el problema. Nuestra problema. inteligencia falló. Claro, absolutamente. Cualquiera que seguía la política internacional de ese momento sabía que era, si bien es cierto que los militares argentinos combatían en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua, contra la contra justamente ahí compañía, o con la contra, Thatcher era la única aliada que en ese momento, medio parecido a que tenía Reagan en Europa, que estaba desplegando los misiles de alcance intermedio, y había manifestaciones en Berlín, en Madrid, en todo. La única aliada que tenía Reagan en ese momento era Thatcher, no podía no apoyarla. Bueno, la cuestión es que yo volví a Buenos Aires, bueno, el 14 de junio, en la formación de la mañana, el jefe de turno nos dice: tengo para darles una mala noticia. Nosotros nos miramos porque pensamos quién se vuelve, porque viste que en esas instituciones militares no es que se espera que termine la cursada. Cuando ven que uno no reúne las condiciones, te mandan de vuelta, no pierden tiempo. ¿Quién le toca irse? ¿Y qué era? Se firmó el cese al fuego. Y la verdad, para mí, fue una sorpresa total. Yo el 3 había recibido evacuados que me decían que la estaban luchando, que la iban a ganar, que como sea vamos a quedarnos en las Malvinas. Para mí fue, pero viste, lo que es una institución militar así, tenés instrucción militar a la mañana, tenés clase teórica a la tarde, tenés que estudiar para los exámenes del día siguiente, tenés 3 horas de imaginaria a la noche. Malvinas quedó en la nada. Y yo volví a Buenos Aires a fin de año, después de la instrucción militar, y nadie se acordaba de Malvinas. Nadie, pero nadie absolutamente. Ni siquiera en mi terapia nadie me preguntó. La gente. Ni siquiera el personal de terapia que trabajaba conmigo me preguntó. O sea, militares. Militares y civiles, porque en los hospitales aeronáuticos hay militares y civiles. Nadie preguntaba. ¿Pero por qué? ¿Porque era un tema tácitamente prohibido? No se hablaba prohibido. De eso. Lo que pasa es que, como yo siempre digo, la sociedad quedó muy dolida con haber perdido las Malvinas, porque estaba muy efervorizada cuando las recuperamos. Y esa es una herida muy profunda, muy dolorosa, y evitó hablar del tema. Y yo eso lo entiendo y lo apruebo en la sociedad, lo entiendo y no digo nada. El problema fue que la política y las Fuerzas Armadas se despegaron de Malvinas. Sí, las Fuerzas Armadas. Absolutamente, y echaron la culpa de la derrota a los veteranos. Por eso fue la desmalvinización. Porque nosotros no tenemos nada que ver. La guerra la perdieron ellos. Eso fue muy doloroso. Es más o menos como cuando el presidente del club y el técnico le echan la culpa a los jugadores de haber perdido el partido. Pero sí, y después vino la democracia y siguió la desmalvinización. Se incrementó porque el tema de los chicos de la guerra empezó ahí. Claro. Y se empezó a crear todo este mito de los pobrecitos que tenían miedo y que
bueno, mil Chico cosas. y mal comido, mal dormido, mal vestido, Bueno, a con ver, hay frío, cosas que son reales y que uno no tiene que negarlas. A ver, yo siempre digo, no es que faltaban cosas. Nosotros en todos los vuelos se llevaba todo lo que pedía Puerto Argentino. El hangar de Puerto Argentino quedó repleto de alimentos, de armas y de ¿Y ropa. qué fallaba? La logística. No fallaba. Estábamos en guerra. Cuando empezaron los bombardeos permanentes, ya los helicópteros no podían Sí, pues, salir sí, porque eran claro. derribados. Puerto Argentino queda al norte de la isla Soledad. Es el único puerto, la única pista donde puede aterrizar un Hércules, que incluso esa pista no estaba preparada para el Hércules. La tuvieron que adaptar agregándole paneles, porque era una pista para Boeing y para Fokker. ¿Cómo hacían con el frío, la lluvia, la nevisca y la turba para llevar caminando las cosas a las trincheras o a los Todo- pozos todos de los Zorro puestos que de combate, estaban sí. al sur de la isla Soledad? Pregunto, ¿cómo se hacía para llevar a la Gran Malvina que estaba del otro lado del estrecho de San Carlos? La única forma fue, es decir, para la isla Soledad, lo que podían se llevaba caminando. Se elegía qué era prioridad. Por eso empezaron a faltar cosas. Y por eso los soldados cuando venían me decían, cuando llegué a Puerto Argentino me atiborraban, me decían, come lo que quieras, cambiate, acá tenés, acá lo que quieras, agarrá lo que quieras. Sobraba todo. Sobraba todo. El problema era que se tenían que replegar. Únicamente tenían posibilidad de eso los que se replegaban a Puerto Argentino. Contame, porque nos quedan muy pocos minutos, Malvinas hoy. Sí, Malvinas, hoy lo más importante es que la juventud, los niños y la juventud, entiendan que Malvinas es el futuro del país, no es la guerra. Malvinas tiene que ser recuperada porque fue usurpada, porque nos pertenece, pero no solo por eso, sino por su posibilidad económica, por sus riquezas económicas, tanto ictícolas como energéticas, por su posición geopolítica y estratégica. Y porque Eso. si perdemos Malvinas, Decilo eso. perdemos la Antártida y perdemos el Mar de Oces y el canal y el estrecho de Magallanes, que son los dos puntos que ya se empezaron a usar por los buques de gran tamaño que no pueden ir por el canal de Panamá. Sí, pues. No, y Hay además que tener en cuenta. perdemos más, yo siempre que hablo del tema, perdemos más de la mitad de nuestra superficie territorial. Exactamente. Malvinas Más, está ahí en está justo estas son en el las cosas. centro, está en ahí. el centro del país. Si perdemos Porque esto, el mapa que se debe enseñar en este momento en las escuelas es el sí, bicontinental. pues, Por obligatorio eso por la ley. es que es fundamental eso. Si perdemos Malvinas no tenemos toda la No, proyección aparte- de zona económica exclusiva, plataforma continental. Todo. Son 7 millones de Todo. kilómetros cuadrados. Exactamente, pero aparte lo importante de todo esto es que Malvinas nos Y la da- proyección antártica, le damos la razón a los Exactamente. ingleses. Sin Malvinas perdemos la proyección antártica. Por lo tanto, en el año 2048, cuando se reabra el Tratado Antártico, si no recuperamos Malvinas, perdemos la Antártida. Sí, sí. Entonces no tenemos tanto tiempo. Tenemos 20 años para recuperar Malvinas. Ya tiene que ocuparse la diplomacia. Y como yo digo, lo más importante es que se construya la diplomacia junto con los países del Cono Sur. Todos los países del hemisferio sur tienen que entender la importancia de Malvinas para el Cono Sur. Sí, pero lamentablemente en este momento estamos... Y bueno, hay que lograrlo. Yo tengo que, no en importa. lo peor, creo que en el punto más Yo bajo... lo que digo es esto, yo no me voy a fijar cómo está hoy. Yo me dedico a la semilla que son esos niños y esos jóvenes. Y ellos son los que tienen que moverse entender. para que Sí, sí. cuando sean diputados, cuando sean senadores, cuando sean diplomáticos o cuando sean presidente, No, tengan en simplemente cuenta como esto. ciudadanos que votemos justamente a gente que en lugar de prometer otras cosas prometa trabajar para Es que recuperar no Malvinas. pasa por prometer, porque acá muchos digo, prometen. No. Yo Pero, digo, sin embargo, yo ¿vos escuchaste digo, algún muchos candidato? prometen. ¿Vos escuchaste algún candidato que diga yo voy a dedicar mi cargo de diputado, de senador, de sí, presidente? hay, pero nadie... Yo la verdad que no. yo sí conozco, pero lamentablemente no tienen quórum para nada.
Ese es el problema. Nadie les da importancia a eso. Hay que dedicarse, así como por te eso, dedicas a otros pero rubros, hay que a hacerlo. entender que esta sociedad, esta parte de la ciudadanía ya estuvo desmalvinizada. Sí, sí. Por eso tenemos que movernos con esta que viene ahora. Por eso todo el foco de atención está puesto en estos niños y en estos jóvenes de ahora. Por eso es que vamos tanto a las escuelas, a las universidades, porque para nosotros ese es el futuro. Ya con los que están desmalvinizados, poco y nada podemos hacer. Sí, por ahí alguno se da cuenta, sí, después de las charlas, te dicen, Sí, pero había sido que, y es pero importante. Pero no tienen la fuerza que van a tener estos niños o estos jóvenes. Lili, se me terminó el tiempo. Bueno. Felicitaciones y muchísimas gracias por No, haber por estado favor. aquí. Nosotros nos vamos, feliz Día del Trabajador mañana, y que sirva para esta conversación de hoy con Liliana Colina, sirva para que el que nos estuvo escuchando piense la importancia de recuperar Malvinas y de gente que dio su vida prácticamente, aun cuando siga vivo, porque dio toda su energía, su amor, su trabajo para la causa Malvinas. Gracias, en nombre de los correntinos, gracias. Bueno, Liliana. gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Volvemos el lunes al